Tres. Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro primer programa en vivo que vamos a realizar desde las instalaciones de Cuatro Vientos, acá en Ensenada, Baja California, México, este día jueves 16 de febrero del año 2023. Y nuestro primer programa nos lleva directamente a tener comunicación directa con nuestro queridísimo amigo y doctor en Ciencias Sociales, José Moreno Mena, radicando él en la capital del estado de Baja California, en Mexicali. Muchísimas gracias. Un enorme saludo afectuoso para todos los cachanillas. Muchísimas gracias. Si le gusta el programa, por favor, compártalo y también obséquenos un me gusta o un like para vernos así muy internacionales. Mire, el día de hoy con José se va a platicar sobre qué pasa con el Poder Judicial en México, por qué continúa la impunidad en todo el país. Y bueno, nadie mejor para platicar sobre este tema que José. Fíjese que él fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California y también del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, maestro en desarrollo rural y es también licenciado en sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Ex Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana acá en el estado de Baja California y también es un especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos. También es fundador y presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa del Migrante. Olga Alicia Aragón, bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos que siguen este programa, que es el espacio del maestro José Moreno Mena, vamos a hablar de un tema que es lacerante para el país y que afecta de manera fundamental a la gente de más escasos recursos económicos, porque es donde más se resiente este problema de la impunidad. Todavía cuando se comete un delito en contra de alguien de la clase alta económicamente, pues tiene más posibilidades de defenderse, de reparar el daño, de que el culpable vaya a prisión, pero a nivel popular, pues las cárceles están llenas de gente de clase económicamente débil, pero sin defensa, y por lo tanto los índices de impunidad continúan también dentro de la propia prisión. Y una es la impunidad de delito cometido contra el ciudadano, ¿verdad? Contra las personas que le roban su carro, le roban sus bienes. Y otra es también la impunidad de cuello blanco, de los delitos graves que nos afectan como nación, que nos afectan a todo el pueblo. A todos los niveles, la impunidad es un problema en el país. Y el presidente López Obrador ha dicho que el principal problema de México es la corrupción y ha puesto énfasis en el combate a la corrupción, pero si la impunidad continúa, la corrupción no desaparece, es como una mancuerna, actúan juntas. Es un maridaje perfecto. Es el maridaje perfecto, Claro. dirían los sommelier. Entonces, bueno, pues vamos a entrarle al tema, querido maestro José Moreno Mena, ¿qué es la impunidad y cómo está en México? ¿Por qué no podemos bajar los altos grados de impunidad que tenemos, que andan arriba del 90 y tantos por ciento, 94, 95% de impunidad? Sí, a nivel nacional la media anda en 94, entonces es decir, 5 de cada 100 casos solamente se resuelven y los 90%, 95, 94% no. Entonces, que en todas las mediciones que se hacen a nivel mundial, México siempre queda en el tercer o cuarto lugar a nivel mundial, ¿no? Entonces, algo está mal y no es de ahorita, ¿no? Es algo que, pues todos los ciudadanos estamos preocupados porque ya llevamos varias décadas y esto no parece que vaya avanzando, ¿no? Sobre todo en este proceso de transformación que se ha estado llevando a cabo, López Obrador, tal vez uno de los problemas más graves ha sido ¿no? Que no creo que le alcancen los 6 años para poder, pues aminorarlo de una manera importante, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por sanear a las autoridades judiciales y policíacas,
y también destinar buena parte del presupuesto para contrarrestar la violencia que impera en el país y al crimen organizado, hay algo que impide que los logros del aparato de seguridad del Estado mexicano pues se pueda llegar a buen término, ¿no? Hay algo que no está funcionando y que no ha funcionado durante mucho tiempo, ¿no? Cada semana, cuando nosotros vemos la mañanera, la conferencia del presidente, en cada semana cuando hacen el recuento de las personas detenidas, y vaya que son bastantes, porque sí, sí, se están presentando bastantes, especialmente algunos capos de importancia, algunos delincuentes de cuello blanco, vemos las quejas de los encargados de la seguridad pública sobre los jueces. Y se quejan mucho, dicen ellos, bueno, es que hacemos el trabajo nosotros más peligroso y llegan a los jueces y entonces ellos los sueltan, ¿no? Ha habido casos así muy connotados de malandros así graves, ¿verdad? Que se hizo todo un operativo para detenerlos y luego rápidamente salen de la cárcel, ¿no? Entonces esto, pues obviamente que suma la impunidad y manda mensajes pues negativos sobre la justicia en el país, ¿no? También vemos con preocupación cómo son asesinados los periodistas, luchadores sociales, incluso personas comunes y corrientes, y los jueces llegan dejan en la libertad a los perpetradores, ¿no? Esto es una constante en todo el país. Entonces, eh, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hay que observar? ¿Qué es lo que hay que diagnosticar? Algo está mal de origen, ¿no? Y se tiene que ir analizando para cambiar la situación. Es decir, si no tenemos un diagnóstico lo más preciso, pues cómo vamos a atacar el problema, ¿no? Aunque no sabemos a ciencia cierta todavía si existe ese diagnóstico y sabemos que este no es un problema nuevo, ¿verdad? Tenemos que ir dibujando qué es lo que sucede, ¿no? Desde mi punto de vista como ciudadano, como analista, como sociólogo inclusive, yo creo que el sistema judicial mexicano es uno de los grandes factores que obstaculizan, ¿verdad? La justicia en el país. Increíblemente, ¿no? Cuando deberíamos de estar pensando que, como cualquier país democrático, que el sistema de justicia debería ser el principal, ¿no? El principal, digamos, aliado del Estado mexicano, ¿no? Yo estuve haciendo un análisis muy somero sobre los 10 aspectos, así encontré como 10 aspectos Ujú. que desde mi punto de vista considero muy importantes para comenzar a entender qué es lo que sucede con el sistema judicial, ¿no? Hemos visto hasta enfrentamientos entre el propio poderes, ¿no? El judicial con los demás poderes, cuando debería ser una alianza. Estamos en una situación tan crítica que debería existir esa alianza, ¿no? Y no la existe. Hemos visto que hasta en el Ejecutivo ahorita tiene problemas con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí. Yo creo que de estos puntos, yo tengo 10 cuando menos que yo considero que son importantes, ¿no? El primero, creo que sigue imperando la corrupción en todos los niveles de la justicia. Se compra al mejor postor la justicia, ¿no? Quien tiene dinero puede comprar un peritaje. Y hasta lo mínimo, cuando hay un choque entre dos vehículos, pues así en el local, si la persona que tiene dinero puede comprar el peritaje, ya la otra se fregó, ¿no? Es decir, es tan fácil hacer eso, y porque el peritaje, pues, es un, digamos, profesional, es un arma para el juez, o sea, o para el Ministerio Público cuando llega, ¿verdad? Contratar a un buen abogado o sobornar a un juez también es fácil en el país. Es decir, una persona que tiene dinero, pues contrata un abogado y sale de la bronca rápido, ¿no? Mientras que una persona que no tiene, pues ahí se queda esperando años y años a que le den la sentencia, ¿no? Dos, yo creo que continúa el contubernio entre los jueces, ministerios públicos y policías con los sectores del crimen organizado en muchos estados todavía. Si bien es cierto que desde hace 8 años, más o menos, se, se, se,
se impulsó la independencia del Poder Judicial en los estados, ¿verdad? Pues esto salió contraproducente, porque como sabemos en los estados, anteriormente, pues había cacicazgos de los propios gobernadores, ¿verdad? Había intereses muy creados, y entonces los sistemas judiciales, pues más bien servían para los intereses particulares, ¿no? De estos políticos, y eso ha quedado, desgraciadamente, ¿no? Es decir, la tal independencia no resultó como se esperaba. Y luego, tres, hay una falta de capacitación en todos los niveles sobre el nuevo sistema de justicia penal. Recordemos nosotros que ya adoptamos este nuevo sistema de justicia penal que da salidas alternativas, ¿verdad?, a los conflictos, y que se pensó pues que esto iba a agilizar la justicia en el país, se pensó que este modelo iba, nos iba a ayudar a mejorar las violaciones a derechos humanos que existían durante, que eran constantes en el gobierno de Calderón y de Fox, ¿verdad? Eh, y sin embargo, pues ya llevamos casi, pues desde el 2008 para acá, Ujú. y no se pudo consolidar este sistema, ¿no? Ya en ninguna de las entidades federativas, según los estudios, los mismos análisis que han hecho las organizaciones que vigilan esto, ningún estado ha alcanzado el estándar mínimo, ¿no? Entonces, esto es catastrófico porque ya pasaron casi más de una década y no es posible, ¿no? Cuatro, hay una falta total de criterios de los jueces para interpretar los hechos cuando se comete una injusticia o cuando se enfrentan a un personaje poderoso, ya sea criminal o un político, lo que deriva en una brecha desigual en las sentencias. Nosotros acabamos de ver el caso extraordinario, paradigmático aquí en Baja California, de esta mujer policía de Tijuana que le dieron 40 años de prisión por defenderse de su esposo que la quería asesinar. Sí, Ella, por defensa propia, le dispara y lo asesina. Y cuando ya ella había hecho denuncias previas de acoso, de amenazas y todo, y el criterio del juez fue completamente absurdo, le dieron 40 años de prisión, o sea, eso es increíble, ¿no? Increíble, o sea. Cinco, hay un criterio de clasismo y machismo a la hora de emitir sentencias. Esto sigue muy arraigado, ¿verdad? Donde no se toma el principio, este principio que se adoptó cuando México incorporó en su constitución el concepto de derechos humanos, este concepto que se llama promine o pro persona, ¿no? Que se refiere a la protección más amplia de las personas, ¿verdad? Y representa un criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al Poder Judicial debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona, sobre todo cuando esta es una persona de escasos recursos, un grupo étnico, una mujer, etcétera, ¿no? Es decir, no se aplica. Y esto, por ejemplo, en el caso de ella no se aplicó para nada, ¿no? Se le aplicó la más alta. En vez de haber sido lo que le favoreciera más, le aplicaron lo más alto, ¿no? Y esto es aberrante, ¿no? Eh, el número 6, el 6, perdón, antes, también hay una diferenciación en las sentencias entre los distintos géneros con criterios misóginos. Se sigue aplicando todavía más rigurosamente y está comprobado a las mujeres ujú. cuando cometen algún acto, no, o sea, todavía esa visión, ¿verdad? Y luego a las personas indígenas, a las personas de grupos étnicos, ellos son procesados rápidamente. En cambio, los servidores de cuello blanco son dejados en libertad sin ningún empacho. Ujú. Están las cárceles llenas de grupos indígenas que por errores, por lo que sea, hasta por interpretación de su idioma, están ahí en las cárceles, ¿no? Y esto también es algo pues que no debería suceder, ¿no? 6, dice, no se ha invertido lo suficiente en la investigación científica de los delitos. Las policías continúan con sus métodos rudimentarios. Por eso se tardan eternidades en resolver un caso y pues de ahí la gran impunidad que sigue prevaleciendo, ¿no? Donde solo 5 de cada 100 casos se resuelven. Pues, tenemos pues todavía una policía muy poco profesional, ¿verdad?
solamente en algunos estados muy localizados hay inversión en ello, ¿no? 7, no hay forenses suficientes para hacerle frente a los cientos de muertos diarios producto de las bandas criminales, ¿sí? Vemos nosotros cómo hay cantidades enormes de cuerpos que están en las congeladoras allá en Jalisco, en Guanajuato, en varias partes, que no se dan abasto porque no hay forenses, ¿verdad? Que puedan estar procesando quiénes son, etcétera. Y en la mayoría de los estados se les manda la fuerza común, allá. Entonces, eso dificulta mucho la identificación, por eso tal vez estén enterrados algunos cientos de los que andan buscando las familias desesperadamente ahí, ¿verdad? Y pues, no está todavía, digamos, eh, muy bien armado esa cuestión, ¿no? 8, los jueces concentran un rezago de los expedientes hasta en un 60%. Ujú. Solamente se le da seguimiento al 40 restante, ¿no? No hay capacidad del sistema judicial actual para atender todos los casos, ¿no? Y esa es la queja también de todos los sistemas judiciales en los estados, que dicen, es que no tenemos suficientes jueces para atender tantos casos que ocurren en el país, ¿no? 9, no funciona el sistema judicial penal sin la posibilidad de que los inculpados puedan contar con un abogado. Cuando se instauró este sistema, pues tenía muchas bondades. Hasta yo me la creí también, todo el mundo nos la creímos porque dijimos, sí está enfocado hacia la preservación de los derechos humanos, sí es un sistema bastante moderno que elimina aquella vieja práctica de llevar los casos solamente escritos, donde el juez ni conocía jamás al inculpado, ¿verdad? En una ocasión nada más cuando estaba bajo la reja, cuando lo llamaba, pero casi nunca conocía el juez al inculpado o otros jueces intervenían y nada más leían los expedientes y dictaban sentencia. Ahora se supone, pues, que los jueces están cara a cara con el inculpado, están el defensor y está el Ministerio Público, el fiscal ahí, pero desgraciadamente, pues no hay abogados. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo un juicio, ¿verdad? Con un inculpado sin un abogado? Y los abogados de oficio que hay, pues son muy poquitos y tienen tantos casos que no pueden resolver nada, ni siquiera tienen tiempo de leer el caso cuando ya lo ganó el fiscal, ¿no? Entonces, esto no funciona así, ¿no? Es decir, si el sistema de justicia penal, pues esto sería fundamental que contara con esto, ¿no? Y 10, por último, el que considero más crítico, el criterio de justicia se enfrenta al criterio de legalidad en forma literal. Muchos jueces, ¿verdad?, no valoran los antecedentes del inculpado. Las veces que ha sido detenido, las veces que ha sido detenido, la gravedad de su actuar, la peligrosidad para la sociedad, o al revés, ¿no? Los pocos antecedentes que tenga, una persona que nunca ha delinquido, etcétera. No los valoran a la hora de tomar la decisión. Únicamente se basan en los informes que presentan los ministerios públicos. Y si estos están mal elaborados, pues entonces solamente se concretan dejarlos en libertad por violación al debido proceso, ¿no? Es decir, no es que uno esté en contra del debido proceso, esa es una visión errónea y maniquea que han estado difundiendo en ocasiones los abogados, dicen, es que la gente exige que se lleve a cabo la justicia, pero si se viola el debido proceso, pues entonces los jueces se ven obligados a tener que soltar o dejar en libertad a la persona. Sí, sí es real esto, ¿no? Pero también los jueces tienen que tener criterios, esa es la cuestión. Es decir, no la cuestión no nada más legaloide, sino el criterio de justicia, ¿no? Hay gente que está ahí en la cárcel por un criterio erróneo del juez. Ahí están, ¿no? Entonces, el juez no se molesta en ver los antecedentes de la persona, de interrogar a la persona, a ver cómo, nada. Simplemente llegan ahí los informes y ahí está, este señor lo agarraron así, ¿no?
Este es el caso, por ejemplo, y hay dos casos ahí interesantes que quiero yo decir. Uno, acá en Mexicali hay un ladrón de carros, toda la ciudad lo conoce, que han caído más de 12 veces a la cárcel por el mismo delito. Lo han agarrado en los vehículos manejándolo, ¿no? Ujú. Hay pruebas, con las pruebas en la mano. Ha sido detenido por los mismos ciudadanos, ¿no? Los dueños del carro, lo han agarrado infraganti. Hay videos donde aparece robándose los carros, ¿no? Y ha sido señalado por decenas de afectados. Y sin embargo, cada vez que cae, sale libre al día siguiente. Entonces, nadie se explica, todos los mismos reporteros dicen, o sea, ¿qué es lo que sucede con el juez aquí, con el juez? O sea, el juez, siempre alegan algún detalle en el informe y ya por eso salió, ¿no? O sea, si vieran los antecedentes de esta persona, de todo lo que, entonces, él tendría un criterio suficiente, creo yo, ¿no? Otro ejemplo, así más fuerte, en el 2019, un juez allá en Jalisco decidió liberar a un sujeto apodado el Chofo, ¿no? Que Ujú. era el jefe presunto de la plaza de la nueva generación de Jalisco, en Lagos de Moreno. La justificación fue que hubo un error en la carpeta. La integró mal el Ministerio Público en la carpeta y entonces lo tuvo que dejar salir. Y al salir, inmediatamente buscó al policía que lo detuvo y lo asesinó. Hijo, O sea, sí. estos son casos que deben de alertar a todo el sistema de justicia. Es decir, no puede suceder esto. Es decir, por criterios eminentemente legaloides y formalistas, ¿verdad? Se causa todo esto. Entonces, la gente que dice, la gente piensa de que pues todo el sistema de justicia penal está mal. Dice, no, está mal porque, oye, delinque una persona y al día siguiente está fuera. O sea, Ujú. entonces esto es un mal mensaje, ¿no? Y yo creo que sí también hay que entender esto que no es nuevo, pues. Esto también tiene, pues, un contexto. No se puede analizar tampoco así fríamente las cosas sin contexto, ¿no? Ujú. En el país, yo, desde mi punto de vista, y he tenido yo discusiones con algunos amigos abogados, digo, nunca ha existido un Estado de Derecho, ¿no? Siempre los abogados alegan que el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho, pero ¿cuándo existió un Estado de Derecho aquí en este país? Nunca, ¿no? Y lo defienden como si la muchacha fuera virgen, ¿verdad? Exacto. De hecho, ha habido un Estado de derechas, pero de derecho no. Entonces, hay algo que aquí desde hace décadas siempre se han violado las garantías individuales que decían los abogados antes, ¿no? Ahora son los derechos humanos, pues, porque ya el derechos humanos es un concepto más amplio, ¿no? Eh, no sucedió ni cuando se incorporó al artículo primero constitucional este concepto de derechos humanos en 1900, en el 2011, ¿no? Cuando se equiparó este concepto a los marcos o a los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Se dijo que esto iba a ser una, digamos, equiparación con ello, ¿no? Y Ujú. bueno, no ha sucedido hasta la fecha, ¿verdad? Y durante las últimas 2 sexenios, fundamentalmente, pues siguieron prevaleciendo las viejas prácticas de la tortura, pues ahí lo vemos con Genaro García, ¿no? Todo el sexenio de Calderón fue un sexenio de Sí, torturas. No se diga también con Peña Nieto, hay que también decirlo, ¿no? sí, sí, sí. La discrecionalidad en cuanto a las sentencias también ha ocurrido con mucha frecuencia. El tortuguismo, la opacidad de los procesos y la injerencia del Ejecutivo en casos relevantes. Tal Ujú. vez el caso más paradigmático de esto, de la injerencia y la poca independencia del sistema judicial, ¿verdad? Ha sido las amenazas que sufrió el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia, Saldívar, ¿verdad? Ujú. Cuando se le presionó por el caso de la guardería ABC, ¿no? Cuando la Ujú. familia del presidente Calderón, ¿verdad? Que estaba inmiscuida ahí, ¿verdad? De alguna manera estaba mencionada, estaba señalada, pues intervino la esposa y
lo presionaron, inclusive él dijo que, hasta ahora lo dijo, que en esos momentos él temía hasta por su vida. Entonces, esto es algo que se tiene que decir, y qué bueno que lo dijo, porque entonces esto nos da, pues, un panorama de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Es decir, cómo estamos pidiendo nosotros, ¿verdad?, que se respete el Estado de Derecho, si ni siquiera el Ejecutivo lo respetaba ahí, ¿no? O sea, era aberrante, ¿no? Y luego, también cuando el Poder Legislativo aprobó el nuevo sistema acusatorio, ¿verdad?, en el 2008, se pensó que entraríamos en una nueva cultura penal, donde representarían nuevas salidas a la justicia alternativa. Esa era la idea, ¿no? Porque todos los grandes teóricos del derecho decían, bueno, en Europa sí se aplican en algunos casos, ¿no? Se decía que era un cambio radical a la forma tradicional de ver los procesos penales civiles, ¿verdad? Donde algunos jueces nunca conocían al acusado, solamente mediante los expedientes escritos, ¿no? Se decía que eso ayudaría a evitar las violaciones a los derechos humanos, como lo he dicho, ¿no? Que los ministerios públicos podrían integrar mejor los expedientes. ¿Por qué? Pues porque ahora tendrían fiscales o ministerios públicos capacitados, etcétera. Y con esto se agilizarían los juicios y iría acabando con la impunidad. Bueno, ya tenemos desde el 2008 para acá, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues ya casi 2 décadas, y no ha pasado nada de eso, ¿no? Es decir, siguió el sistema todo viciado y rápidamente se corrompió. Eso fue la otra, ¿no? Se corrompió rápidamente un sistema que prometía tener muchas bondades, ¿no? Nunca se consolidó el sistema de justicia penal, ¿verdad? Incluso se hablaba de que este sistema iba a privilegiar la reparación del daño, más que meter a la gente en la cárcel, pero iba a priorizar esto mediante el uso de mecanismos de solución de conflictos, ¿no? O sea, donde iba a haber, digamos, acuerdos entre el ofendido y la persona que era acusada, ¿no? Ujú. Pero esto pues tampoco ha resultado. La gente sigue todavía, pues, que pues no ve que los daños hayan sido reparados, y tenemos cientos de casos, ¿no? Y cientos de casos de personas que han sido acusadas y están en la cárcel injustamente y que ya pasaron 20 años. Hay una persona, un caso, ayer estaban mencionando uno, pasó 20 años y resultó que era inocente. Sí. ¿Y dónde está su reparación? Pues, ¿no? O sea, el Estado mexicano no ha cumplido ahí, ¿no? Ujú. Oye, José, pero Ajá, nada más algún comentario ahorita rápido. Fíjate que cuando estás platicando de todo esto ajá, y que iniciativas de modificación para que este sistema de justicia corrupto termine, nos olvidamos a veces que este es un fenómeno de carácter, no sé, a lo mejor algunos se molesta de lo que voy a decir, pero realmente también es un problema de carácter cultural el que tenemos en el pueblo mexicano, porque realmente ajá. la corrupción y la impunidad nos viene desde la época colonial. Los Ujú, españoles trajeron la corrupción a la naciente, a Nueva España originalmente y después a ujú, México. Se transforma de una ujú, manera importante. Hay una serie de estudios e investigaciones de historiadores muy interesantes respecto a la corrupción ujú, en la que se involucra al pueblo indígena regional y posteriormente latinoamericano a estas prácticas de corrupción en donde, aun cuando se pudieron haber aplicado incluso algunos sistemas de justicia y legales en la Nueva España, pues nada más beneficiaba específicamente pues a los españoles, pero la población criolla, la población mestiza y los indígenas estaban sometidos a todo tipo de actos de corrupción y de excesos. Y esto, desafortunadamente, ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Se nos ha metido de una manera muy importante en las prácticas comunes que tenemos los mexicanos cuando hablamos de estos temas. Y el sistema corrupto ha tenido, evidentemente, un crecimiento espectacular cuando a este maridaje perfecto del que hablamos originalmente, que es el tema de la corrupción y la impunidad, ¿sí?, que van tomaditos de la mano, pues le sumamos ahora la simulación
Y pero por otro lado también, el encubrimiento, o que es todavía lo que es más cabezón, lo que es más difícil, el hecho de que también las mismas autoridades, los mismo poder judicial, ejecutivo y legislativo se suman también a encubrir o a participar en los actos de corrupción y con ellos en la impunidad. Entonces, este flagelo nos ha golpeado de una manera impresionante a lo largo de toda la historia del México contemporáneo, pero también en la historia está visto que no hemos podido lograr erradicar este tipo de problemas gravísimos, que no nada más, y eso también hay que señalarlo, no es algo que nada más esté dando nuestro país. Ayer lo comentábamos con Olga, cuando estamos viendo esto que está sucediendo con el juicio a Genaro García Luna en los Estados Unidos, pues vemos que hay una enorme impunidad con los departamentos de investigación de delitos de drogas allá también en los Estados Unidos. Y las autoridades que tienen que ver con el tema de la migración, perdón, no de la migración, de las aduanas en los Estados Unidos, ¿o que acaso ellos no participan en los actos de corrupción y de crímenes que se cometen a través del narcotráfico, del trasiego de drogas y de todas las demás actividades ilícitas que ahora en las que se ha diversificado el crimen organizado a nivel multinacional y transnacional? Y hemos tenido en el pasado, pero desafortunadamente lo continuamos viendo en este momento, que han existido grandes momentos históricos para que en nuestro país comencemos a combatir efectivamente la corrupción. No pongo en tela de duda la buena intención del presidente de decir que la corrupción se acabó. En ciertos sectores, posiblemente muy cercanos al presidente, podría ser. Hay gente por la que yo podría meter las manos, porque ahí está, por ejemplo, Alejandro Encinas. Yo meto las manos por Alejandro Encinas, es un ser impoluto, es un personaje. Es totalmente lo contrario a lo que estamos hablando hoy. Pero ahí tenemos a Ricardo Monreal, en este momento. Sí, en este momento están todos los elementos de carácter jurídico para iniciar una investigación de lo que está haciendo o de lo que hizo con el tema de los libros, ahí en el Senado de la República. De sus libros. Sí. Pues, si nadie está hablando, por favor, hay que leer el portal de, sin embargo, el día de hoy, trae un reportaje muy, muy bueno, Sí. el periódico, el portal, sin embargo, en donde incluso ya estamos hablando hasta de falsificación de firmas de los senadores ahí. Sí, Monreal escribe libros o firma libros como autor, y esos libros se venden a 2,000 pesos, ¿verdad? Así es. Y él los autocompra. El Senado a 2,000 pesos. El propio Senado publica a 2,000 pesos, y luego ya los venden aparte los venden al público a 360. Y son libros que son publicados por el Senado de la República. Entonces, ahí le ha arrojado cada libro pues entre 5 o 6 millones de pesos. Él ya se embolsó y es dinero del erario, porque eso lo pagó el Senado de la República. Bueno, es eso, ok. Así como este caso, aquí por ejemplo, en el caso de Baja California, podríamos hablar de cuántos gobernadores podríamos platicar, incluyendo al pasadito, que acaba de salir, y que está en el Senado. Y goza de total impunidad. Entonces, bueno, estas cosas, por ejemplo, a mí se me antojaría que el caso que ya ha cometido otros actos que también desde el punto de vista posiblemente desde el punto de vista moral son realmente muy censurables, en los que ha caído Ricardo Monreal, pero caray, aquí estamos hablando ya de delitos que se deben de investigar prácticamente de oficio, pero sumamos a un poder que tú lo tocaste, pero por ejemplo, si también tenemos procuradores o fiscales, como se les llaman ahora, generales de la República de los Estados, estilo Alejandro Gertz Manero, entonces decimos, híjole, ¿cuándo vamos finalmente a combatir efectivamente la simulación, la impunidad, la colusión? Ese es otro de los temas que también están. Esta enorme corrupción que nos viene desde arriba, desde las altas esferas del poder. Y no nada más estoy hablando del poder público, sino que también estoy hablando del sector privado. ¿Cuántos empresarios de gran nivel, multimillonarios,
¿sí? Están en la lista de Forbes en los primeros lugares, o dentro de los 1000 más poderosos, más ricos del mundo, han hecho actos de corrupción y de impunidad, ¿sí? Y de colusión con funcionarios públicos para amasar esas enormes fortunas. Pero bueno, ese es el tema que nos rodea finalmente porque el sistema funciona así. Y quienes participan, y ese 1% de la población mundial que se beneficia de este sistema, ¿tú crees que van a querer mover estos sistemas judiciales tan corruptos? En fin. Sí, sí me permites, José. Sí, claro. Bueno, la verdad es que hay muchos países con el sistema capitalista, ¿verdad? Y que han logrado erradicar la corrupción o dejarla prácticamente en el mínimo, Incluso hay países que han eliminado cárceles porque ya no tienen gente que delinque y que la metan en las cárceles, sale muy costoso mantener las cárceles sin presos, ¿verdad? Entonces, son del sistema capitalista. Entonces, creo que sí hay que diferenciar un poco eso. O sea, no, que hay esperanza. No es una maldición que siendo el sistema capitalista tengas que ser corrupto e impune. Por otra parte, creo que yo quiero poner nada más un ejemplo que a mí me parece que no podemos, bueno, no quiero meter otra frase porque nos va a meter a un debate que no quiero caer en él. Pero de que la corrupción es un fenómeno que puede combatirse, la impunidad también, lo vemos en el caso de la capital del país. Cuando nosotros éramos jóvenes, yo me acuerdo que si tenía que viajar a la Ciudad de México, en Chihuahua me decían, híjole, ten mucho cuidado, esconde todo lo que traigas, no salgas a la calle, fíjate muy bien cuando te subas a un taxi. Bueno, me alertaban de 1000 maneras porque la Ciudad de México era el ejemplo más alto a nivel nacional de actos de delincuencia, de robos, de asaltos, de violaciones, un verdadero desastre. Todos nos regresábamos con la experiencia de que nos habían asaltado o que sabíamos de alguien que habían asaltado, en fin. Y de pronto se dio vuelta la situación y ya te dicen en Chilangolandia, no vayas a Chihuahua, ten mucho cuidado si vas a Tijuana. Tijuana pasó durante varios años, no sé en qué lugar esté ahorita, como la ciudad más peligrosa de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, ¿sí? Entonces, creo yo que, fíjense cómo cambia la situación, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estaba leyendo y quiero que me permitas dar algunos datos que me parecen muy importantes de la Ciudad de México, para ver que no es algo que esté en el ADN. No, yo no digo que esté en el ADN. Es el debate donde no quiero caer. Es el debate donde no quiero caer. Porque dices cultura, viene de... Bueno, no quiero caer en ese debate. Quiero echarlo a un lado y simplemente poner el énfasis de que si se dan ciertas circunstancias, las cosas pueden cambiar radicalmente. ¿Qué circunstancias veo yo que se han dado en la Ciudad de México? Con un sistema capitalista y todo lo que hemos visto, parte del mismo país, la capital del país del que estamos hablando, que hay impunidad. Y en esta capital del país hay 3 factores básicos. Una jefa de gobierno que no es corrupta y que está trabajando contra el problema de la inseguridad, ¿verdad? La delincuencia. Una fiscal excelente, fiscal general de justicia. Sí, yo la conocí personalmente y trabajé con ella. Si la conoces y tienes trato con ella. Yo soy una admiradora de Ernestina Godoy. Desde que la vi trabajar y cómo se entregó y cómo empezó a resolver casos, yo pensé que nunca iba a haber un caso así en México hasta que conocí el trabajo de Ernestina Godoy. La admiro, la respeto mucho por cómo trabaja. Y luego el otro factor también es una policía que han trabajado sobre esta policía para formar agentes honestos y capacitados. Los hemos visto a muchos de estos agentes actuar. Claro que hay también excesos, pero son castigados.
y los hemos visto trabajar en situaciones terribles de gran estrés, donde tienen que contener masas, masas por ejemplo, las marchas estas de rabiosonas, ¿verdad? De agresivas, y no sale ni una persona de ellos descalabrados, ¿no? De los manifestantes. Bueno, estos tres factores creo que han sido fundamentales para combatir la corrupción y la impunidad, y los números son muy elocuentes. El 20 de enero, va a ser un mes, se dio el último reporte, y resulta que, fíjate, el impacto de los delitos de alto impacto se ha reducido en la Ciudad de México en 46.5%. O sea, es mucho. Hay que recordar que viene una reducción paulatina desde que entró, desde que los capitalinos eligieron a su gobierno y entró Cuauhtémoc Cárdenas, y luego continuó bajando estos índices con López Obrador, y se volvieron a repuntar con Miguel Ángel Mancera, pero nunca se habían logrado los números tan buenos, ¿verdad?, en el combate a la delincuencia y la impunidad como los que ha logrado Claudia Sheinbaum. Le favorece tener un gobierno como una presidencia como la de López Obrador, y los programas sociales que han trabajado también, junto con los factores que di ahorita. Pero, por ejemplo, estos son datos oficiales del INEGI, el Instituto Nacional de Geografía Informática, ¿no? Y dice, en 2019 se cometían 160 delitos de alto impacto en promedio diarios. Actualmente 64.5, y la tendencia sigue siendo hacia la baja. Y menciona datos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el homicidio doloso. Es decir, al momento se tiene un promedio de 2.3 casos diarios. Ya lo quisiéramos en Baja California para un domingo o para cualquier día de la semana, pero como algo excepcional, ¿verdad? Allá, y con la población que tenemos, que es muy pequeña, la nuestra, en comparación con la de la Ciudad de México, lo que hace que la tasa de por cada 100,000 habitantes tenga a la Ciudad de México en el lugar 22 de los 32 estados. Está más cercana a las tasas de seguridad en cuanto a los pocos delitos de asesinatos o también conocidos como homicidios dolosos, a Campeche, a Mérida, ¿verdad? A esa zona está más cercana a esos lugares, la Ciudad de México, que a lo que pudiera estar a Tijuana, Chihuahua, Sonora, todas estas partes del norte del país, y no se diga Guanajuato. Entonces, creo que se puede combatir el crimen y la impunidad. Como fenómeno cultural, las culturas cambian. Con estos actores de medidas políticas concretas, ¿verdad? Sí, con políticas, claro. perdón, Javier, Sí. con políticas concretas, ¿verdad? Sí se puede. Entonces, esto me lleva a mí a subrayar otro aspecto entre los 10 puntos que tú mencionaste, maestro, que es la mayoría de los delitos son del orden común, del fuero común. Y aquí el problema está radicado fundamentalmente en las fiscalías estatales y en el aparato judicial. La Ciudad de México es una prueba de ello en positivo, y el caso de Guanajuato es una prueba de ello en negativo. Un estado, o Jalisco, ¿no? Estados que tienen ahí durante muchísimos años fiscales que no solamente no han detenido el crimen, sino que se ha incrementado de manera atroz, y ahí continúan, ahí dejan, perdón Javier, Sí, ahí dejan, estoy afirmando contigo. Ahí dejan a esos fiscales, ¿no? Entonces, esas fiscalías corruptas. Entonces, en muy poco tiempo se puede cambiar la situación, siempre y cuando haya esa voluntad política y se ponga a personas honradas, que las hay, al frente de estas instituciones. No sé qué pienses tú. Sí, mira, yo también, bueno, yo comparto de que este problema de la justicia tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿no? Es decir,
lo venimos arrastrando de ancestralmente, ¿no? Pero yo no tampoco creo que sea así como que todos somos corruptos por nacimiento, ¿no? No, el hombre Yo no no he es dicho eso, malo. perdónenme, pero yo no he dicho Es eso. lo que no quiero que se esté desviando El hombre no es malo por nacimiento, pues las instituciones y las estructuras lo hacen malo, ¿no? Entonces, sí ha habido momentos en el país donde se ha buscado erradicar esas cuestiones porque se atacan un poco las cuestiones estructurales, ¿no? A nivel internacional, como tú mismo decías, los Países Bajos, por ejemplo, tienen una muy baja tasa de homicidios de todo, ¿no? Allá hasta les pagan ahí en las mismas cárceles a los delincuentes porque no hay, Sí, ¿no? Claro. Y Ujú. y, y hay y hay otros estados donde han sido sumamente corruptos y donde se ha buscado alternativas muy radicales, por ejemplo, como en Italia, donde se corrió a casi todos los jueces de ahí. Un gobierno llegó y a todos los, dijo, voy a sanear a todo el sistema judicial y vamos a correr todos los jueces y vamos a poner jueces de confianza, ¿no? Bueno. O como también en Nueva York, donde se aplicó la mano dura, ¿no? Pero esos son extremos, pues también, ¿no? Es decir, si sabemos que las causas son estructurales, que hay cosas ya de origen que están mal, bueno, entonces sí podemos empezar a cambiar cosas de ese tipo, ¿no? Como bien lo han hecho la Claudia Sheinbaum en el DF. También hay otros estados en donde ha estado, digamos, se ha buscado otras alternativas y han funcionado medianamente, pero sí han sido efectivas, ¿no? Es decir, ahí donde la ciudadanía logra confiar o tener confianza y fe en las personas que imparten la justicia, ahí es donde es posible hacer los cambios, ¿no? Es decir, donde ya sabemos que está todo corrompido y por más que le busquen, es difícil cambiarlos en estos momentos, pues la gente va a tener esa desconfianza. La gente va a tener la confianza cuando vea que realmente se está cumpliendo con la detención y luego llevar a buen término esa detención de los delincuentes, ¿no? Y ujú, también cuando vea que los jueces que se desvíen son, digamos, amonestados o son castigados, ¿no? Porque recordemos que toda la estructura judicial tiene también un contrapeso ahí mismo, que son las judicaturas, sí, pero casi no funcionan en todos los países, en todos los estados, ¿no? Es muy poco. Entonces, muy pocas veces vemos a un juez sentado ahí en la judicatura, acusado de esto. Son así pocos es. realmente, ¿no? Cuando la gente empieza a ver eso, realmente va a tener un poquito más de confianza y, ¿verdad? Sí es cierto que todos nosotros actuamos de manera acomodaticia cuando nos enfrentamos a una situación porque sabemos que el sistema sí funciona, ¿no? Si a uno lo detienen, pues, pasándose un alto, pues resulta más fácil pagarle, ¿verdad?, a un policía una mordida que ir al Ministerio Público y perder todo el día allá, ¿verdad?, pagando la multa y etcétera, ¿no? Porque sabe que el sistema sí funciona. Pero si el de a pie, le aplica realmente la ley, usted va a tener que ir y no hay Claro. poder humano, entonces, José, empieza. ¿cómo actuamos los mexicanos cuando entramos a Estados Unidos? Dime. No, pues casi derechitos, así. Ah, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos Sí, que la cultura allá, ¿sí? Si nos agarran tirando un papel, un policía, nos dan una citación. sí, eso sí es real, pero para la cultura en general. Pero hay cosas también en Estados Unidos que son Sí, sumamente terribles, claro. corruptos, ¿no? O sea, Ujú, sabemos Sí, nosotros todo que las aduanas son muy corruptos, todos los aduaneros. bueno, ujú, ahora lo estamos ujú. viendo con el juicio de Genaro García Luna, como lo vimos con el juicio de Chapo Guzmán. O sea, todo en México es la corrupción, está el narcotráfico, Claro, están los claro, capos, los cárteles, Ellos y involucran. ya nomás pasa la línea de la droga, las toneladas de cocaína, y ya no se sabe allá de la existencia de cárteles, quién la exacto. distribuye. O Y, sea, y, y tampoco aquí les se detienen. distribuye de manera mágica hasta que llega a la nariz de cada consumidor, o qué sucede, ¿no? O No, sea, y, a y, y ellos no existe. sigue.
Y fíjate, una vez le preguntamos a un Ajá. periodista que hacía trabajos también de investigación sobre el narcotráfico, y todo era México, y le preguntamos, oye, ¿y cómo funciona en Estados Unidos? No, allá no hay. Entonces, ¿cómo te explicas que haya tanta nariz aspirando cocaína, no? En las series de Netflix, siempre los narcos son los colombianos y los mexicanos, ¿no? Sí, claro. Y los Todas las negros, historias ahí y están. los que distribuyen y las bandas son los negros, Los ¿no? negros que Sí, porque sí. Los nacieron malos, Pero son puertorriqueños. malos. ellos son los que la traen y luego tienen armado todo su tramado ahí en Estados Unidos, siempre, ¿no? O sea, es el prototipo que ponen los gringos y ellos se lavan Oye, la mano, ¿no? hablabas hace un momento sobre la percepción de la seguridad, ¿no? De cómo si tú estás viendo que las cosas funcionan, puede cambiar también Claro. esa percepción. Sí, sí, yo sí tengo Y fe de subrayo nada que, más el dato que te decía ahorita, que ajá, me faltó comentarlo, que sí es posible. de la INEGI. En 2018, solo 7 de cada 100 habitantes de la Ciudad de México se sentían seguros en la ciudad. Para el cuarto trimestre de 2022, el 40.5% ya declaró que se sentía seguro viviendo en la Ciudad de México. Sí, sí es posible. Por eso yo también creo que si se atacan los aspectos de esta estructura que están mal, puede ir cambiando, modificándose, ¿no? Pero es un Nada proceso. mejor que la educación y Esa la es otra de las creación de cosas. fuentes de trabajo Esa es que te otra cosa. permitan tener una vida Exacto. digna, mi estimado José. Sí. Mientras no se logre eso y mientras que bueno, perfecto, que hay autoridades que en este país obviamente no se generaliza, ¿sí? Hay gente que está comprometida y lo ha señalado en varias ocasiones, que están comprometidas con comenzar a impartir con honestidad y con justicia y con transparencia su función pública. Pero la misma estadística con la que empezó este programa nos indica que tenemos en México un serio problema de corrupción y Sí, de no, sí. impunidad. Sí, sí, eso es. Casi siempre las cifras andan ahí del 92, el 94% Sí, sí. de impunidad. No ha bajado mucho. No ha La gente, quedado. y la gente podría ser muchísimo más el número de casos que están todavía ahí pendientes de que se hagan, de que se termine la integración de una averiguación para que finalmente se presente el caso ante un juzgado. ¿Por qué? Porque la gente también dice, es que sabes que este sector judicial no sirve para nada. Y ni siquiera presento. Pero, y fíjate cómo nos estamos dando cuenta, estamos ahorita mira lo que acaba de suceder hace una hora, ¿sí? Hoy, Emilio Lozoya Austin y sus abogados se presentaron a una tercera audiencia para ver el tema del caso de agronitrogenados, en donde está directamente metido, o sabemos que al menos la fiscalía así lo ha señalado, pues que Emilio Lozoya está hasta el cuello, ¿no? Metido en este tipo de temas. ¿Sabes qué lograron los abogados en el juzgado? De nueva cuenta, de diferir la audiencia hasta el 27 de abril. ¿Y sabes lo que dijo el juez sobre este tema? Dijo, el número de ocasiones en las que se difiera la audiencia podría ser 100. Eso a mí no me importa. Lo que importa es garantizar el derecho de defensa del acusado. Caray, caray. Estamos hablando entonces de que aquí estamos hablando de problemas estructurales, culturales, muy arraigados en nuestro país, no de la mayoría, pero que sí están señalando que, por ejemplo, en ese tipo de casos, también el Poder Legislativo tiene que entrar a revisar lo que está pasando con el Poder Judicial para que un Poder Judicial diga, a mí me importa si son 1000 veces o 100 veces, ¿sí? Pues van a pasar 20 años, pues a mí no me importa. Al final de cuentas, yo tengo que estar garantizando la defensa del acusado. ¿Y la sociedad cuándo va a tener justicia? Exacto. Esos son los temas en los que definitivamente vemos la colusión, ¿sí? Del Poder Legislativo mexicano y del Poder Judicial, ¿sí? Con problemas que son estructurales, como tú los estás de alguna forma resumiendo. Esos son de los grandes temas
en los que el pobre Andrés Manuel López Obrador no puede, si no podía cuando estaba con el tema de Saldívar como presidente de Arturo Saldívar, Sí. la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú crees que ahora con la ministra, así es, Lucía Piña, pues no, ese va a ser muy tuvo difícil. esta actitud de no levantarse y de, bueno, lo que vimos, ¿sí? Y que de repente hay sospechas de que una persona, una mujer, pudiera estar de alguna forma marcándole la pauta a seguir para la designación de funcionarios dentro del Poder Judicial. Ahí estamos hablando de actos de corrupción. La terrible señora Wallace. Entonces, torturadora, acusada de torturadora. Sí, claro, claro. Vemos como una ciudadana corrupta, o que ha sido señalada como corrupta, y con enorme poder dentro del Poder Judicial y de las fiscalías, pues puede tener este tipo de actitudes que están por encima, por ejemplo, de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo mexicano, de que tengamos un Poder Judicial lo suficientemente independiente, actualizado, modernizado e imparcial, como para poder finalmente tener más acceso a justicia en este país, y no nada más hablar de leyes, porque entonces, pues, bonita la vamos a tener para, ¿cuándo vamos a terminar estas broncas? Y luego, por ese temor que hay de que se violen los límites de cada uno de los poderes, ¿verdad? No interviene el legislativo, y también hasta hay que reconocerlo, el propio presidente ha sido moderado, muy moderado, porque hubo otros presidentes como Cedillo que a todos los jueces de la Suprema Corte los corrió. Sí. Entonces, ha sido muy, muy respetuoso, muy, muy cuidadoso. Y nadie le dijo nada, Ajá. Sí. Y luego, pero el legislativo también ha sido muy, 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 demasiado moderado, ¿verdad? Y lo que es, y también concuerdo contigo, lo que es peor es que tampoco tenemos un procurador, ¿verdad? Un fiscal. Eficiente, un fiscal, o sea, desgraciadamente yo creo que se Y equivocaron contrasta ahí. con el caso de la fiscal de la Ciudad de México, que ha logrado Ajá, estos objetivos tan importantes que acaba de mencionar Olga. O sea, sí, es increíble que en un mismo territorio existan dos funcionarios que están haciendo las mismas legislaciones, de manera en uno distinta, puesto completamente. en diferentes ámbitos, ¿no? De carácter regional y Ajá, nacional, pero los logros que se han logrado, que se han obtenido, ajá, con una actitud de cambiar culturalmente sí. la labor de la fiscalía, con una jefa de gobierno que también está metida en esto, bueno. Y bueno, aquí tiene que ver mucho el poder legislativo, porque por ejemplo en el caso, Ernestina Godoy también es una fiscal independiente, es una fiscalía independiente, pero el poder legislativo en la Ciudad de México, ahí sí alcanzó las 2/3 partes de gente de Morena y legisladores de Morena y de sus aliados para poder nombrar a Ernestina Godoy, cosa que no sucedió en el caso del Poder Federal de la Cámara de Diputados, donde de las 3 propuestas, la terna que propuso López Obrador, pues los abogados, los conocedores del tema, dicen que indudablemente era Bernardo Batis el que López Obrador quería como fiscal, pero ahí solamente se podía lograr la mayoría calificada, los 2/3, pues con otra persona que la incluyó en la terna y que fue Gers Manero. Y Gers Manero, pues ahora sabemos, pues ha tenido siempre ligas, ahora lo sabemos todos, la clase política siempre lo supo. Ha tenido ligas pues con todos los partidos y es una persona que pues él mismo está ya en entredicho, ¿no? Independientemente de que dicen que está enfermo, unos dicen que está muy grave, otros que no tanto, pero no ha funcionado en la fiscalía. Claro. Y junto con los malos resultados del fiscal, pésimos resultados del fiscal, está el problema pues de todo el sistema judicial, de los jueces. Y ahí está la bronca fundamental para mí, porque hay una corrupción tremenda
una colisión con criminales de cuello blanco y una propensión. Los jueces están acostumbrados a vivir bien Sí. y les favorece el status quo que hay ahorita, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil ahí, que tiene que poner la mirada de la ciudadanía sobre el Poder Judicial, porque, como tú dices, no se atreven los otros poderes a meter mano, a tratar de impulsar una reforma, y se busca que la propia Suprema Corte lo haga, pero dentro de la Suprema Corte hay intereses muy fuertes. Sí. Empezando, por ejemplo, esta Norma Piña, la nueva presidenta, pues elogia mucho el que sea mujer. Yo siempre he dicho, no basta con ser mujer no te da ninguna garantía de que seas mejor, Claro. no significa que sea mejor. Ser mujer significa eso, que eres mujer, ¿verdad? Pero tiene que haber una formación ética de género, Claro. que te haga ser mejor, seas hombre o seas mujer. Si tienes esa ¿A formación poco no ética, te eres gusta Lili mejor. Telles? Fíjate, por ¿A ejemplo, poco no? Sí, sí. cuántos casos Lili Telles, la maestra El Vestet, yo siempre La digo, calle. solamente hay algo peor que un No creo. cacique, y es una cacique. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, pues ya tuvimos un primer golpe, que fue el cambio del titular de la Defensoría Pública, que todo el mundo decía que era muy bueno, Netzaí Sandoval Ballesteros. Aquí con varios abogados platicamos, y algunos abogados, no como la escuela, algunos abogados, y nos decían, hombre, se están haciendo cambios extraordinarios en la Defensoría Pública, lo nunca visto, está muy bien, se están haciendo las cosas muy bien. Y ¡zas! Llega Norma Piña y quita a Netzaí Sandoval de la titularidad de la Defensoría Pública de la Suprema Corte, y entra una magistrada, ¿sí? Designan, perdón, a Taisia Cruz Parcero, una abogada, como directora del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí tengo yo dos opiniones encontradas. He escuchado dos opiniones encontradas. Una de que es de la misma escuela de Netzaí y se espera que sea una buena funcionaria, y hay quien dice, pues no, ya fue un retroceso esto que se hizo. De cualquier modo, nos lleva a lo mismo. O sea, la Suprema Corte es la última palabra en todo, y ahí es donde están un grupo de magistrados que no solamente ganan como nadie en este país, 3, 4 veces lo que el presidente de la República, y de por vida. Si mañana dejan de ser magistrados, de todos modos van a ganar de por vida hasta que se mueran. Van a estar ganando unos super sueldazos. Es una élite dorada, sí, no del país, yo creo que del mundo, así esos niveles, ¿no? Y Precisamente. ¿sí? Y entonces, pues es muy difícil. Y luego dicen, es que hay que pagarles muy bien para que no se corrompan. Y lo que nos han dado es muestras de corrupción, con sentencias que favorecen a oligarquías. Hay que ver cómo se opusieron, por ejemplo, a la consulta popular sobre la reforma energética, cuando se impulsó en sexenios anteriores por parte de la sociedad y de algunas fuerzas políticas de oposición. Y hay que ver también muchas de las resoluciones que sacan, que siempre nos tienen así en zozobra, porque parece que van una y una, ¿no? Una que no afecte tanto así al gran capital, a los grandes intereses, a favor, ¿verdad? Y otra sentencia que es fundamental en contra de los intereses de la nación. Entonces, y estas últimas con Arturo Saldívar, que fue un buen presidente, así en la línea del equilibrio, apenas por un voto lograba sacarlas adelante, ¿no? Entonces, no sé qué pienses, maestro, pero creo que ahí Sí, es donde nos está faltando la gran reforma de Estado, la gran reforma democrática que es en el Poder Judicial. sí, mira, yo creo que ha sido un retroceso enorme haber nombrado a Norma Lucía Piña, ¿no? Porque todo el proceso que se estaba siguiendo en el sistema judicial, la reforma que estaba haciendo Saldívar,
pues ya quedó truncada, ¿no? Y eso es fatal porque pues el sistema judicial es un obstáculo para el desarrollo de la democracia en el país, ¿no? Y es, digamos, instancia que sigue todavía fomentando la impunidad, ¿no? Entonces sí, eh, el problema es cómo hacerle para que esto no sea peor, ¿no? Es Ujú, decir, ahí tal vez el legislativo tendría, pero pues ya le queda muy poco tiempo al legislativo este. El ujú. nuevo legislativo, ojalá que logre tener la mayoría suficiente como para poder revocar muchas de las cosas que se están haciendo en términos de justicia, ¿no? Y, y, y poder influir, ¿verdad? Aunque sea otro poder, ¿verdad? Distinto, pero sí se pueden hacer reformas por medio de, por ejemplo, esto de los salarios y esas cosas, presionar, ¿no? Presionar Ujú, porque no se puede seguir manteniendo una casta de privilegiados, ¿no? Para ujú. toda la vida, ¿no? Sí, Estas gentes, como tú dices, se convirtió en una élite y no solamente a nivel federal, sino todos los estados también, ¿no? O sea, los jueces, aquí uno puede ver un juez de aquí local y tiene un rancho de esos como los narcos, ¿verdad? Lleno de sí. vacas, lleno de caballos y de carros y todo. Entonces uno dice, ¿cómo le hacen? ¿No? Pues ganan una cantidad enorme, ¿verdad? Y Pero ya los tienen asegurada narcos de por por lo vida. menos arriesgan el pellejo, en cualquier momento les cambian las circunstancias, las condiciones en las que, para empezar, viven siempre con el pendiente de que vayan a la banda contraria, al cártel contrario, los asesinen. Y luego, Sí, sí, y luego de que dejen de protegerlos los políticos a los que les compran protección y que vayan a ir a podrirse en la cárcel como se está pudriendo el Chapo Guzmán. Pero en el caso de los jueces, son unos dioses que tienen su Olimpo en la sí. tierra y lo van a tener, o sea, no actúan como jueces, actúan como dioses todos poderosos y con todos los privilegios de por vida y sin arriesgar nada, ¿no? Entonces, Claro. porque ¿qué le sucede a un juez que dicta una condena a todas luces ilegal, que no respetó el procedimiento y que metió a un inocente a la cárcel o que lo mantiene ahí? ¿Cómo es posible que gente como Israel Vallarta y a los casos que tú mencionabas ahorita de un caso de una persona que duró 20 años en prisión sin que le dictaran sentencia, suceda así? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es posible que no haya un juez que voltee a ver esos casos, no? López Obrador, por ejemplo, dice, pues es que yo necesito que dicten sentencia para poder hacer facultad, ¿verdad? Del indulto, la que le Ujú. corresponde al titular del Ejecutivo. Y si yo puedo indultar a la persona, pero tiene que estar sentenciada y no lo sentencian, carajo. Entonces, una palabra más, maestro, sobre el sistema, del nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio. Ujú. A mí me parece que fue un gran paso hacia adelante, que fue muy bueno, porque te quitó, en definitiva, la tortura como prueba reina. Ujú. Porque ellos decían la prueba reina es la declaración de Ujú. culpabilidad del imputado. Nada más que no decían que esa declaración de sí, yo fui yo lo hice, ¿verdad? Era una autoincriminación arrancada a base de tortura. Sí, 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 siempre. Entonces creo que no se ha erradicado, pero ha disminuido considerablemente la tortura en el país, nada más con el hecho de que ya no tienen validez. No, es más, no se puede hacer una declaración autoacusatoria, sino que todo se tiene que dirimir en presencia de uno o dos o tres jueces, según esté Ujú. conformado el tribunal. Y me parece que es un paso muy importante Ujú. porque da la posibilidad, abre la posibilidad que debiera ser la obligatoriedad, pues, de la investigación criminalística con científica, ¿verdad? Sí. Que los ministerios públicos le entraran, pero este sistema acusatorio encontró un rechazo hasta la fecha rotundo en policías municipales, en agentes ministeriales, en abogados,
y por supuesto en jueces, porque los obliga a actualizarse y a trabajar. No estaban acostumbrados a trabajar. El policía preventivo detenía, o el ministerial detenían al presunto, y el presunto ya se fregó de por vida, ¿no? Si no tenía con qué pagar la libertad. Y el juez ni siquiera se molestaba en leer los expedientes, que todo era por papelito, porque ahí tenía su secretario. Y el secretario pues conocía todos los hilos de cómo podía vender, cómo podía vender cara la libertad, o cómo podía mantener a una persona en prisión. Y es pues el esquema idóneo para la corrupción. Ahora, por eso se oponían, y por eso ha sido tan difícil irlo aplicando. Pero creo que se tiene que avanzar en ese sistema acusatorio. A mí cuando lo conocí me pareció muy bueno, porque como periodista me tocaba reportear casos de tortura atroces, casos de tortura con los que resolvieron, según ellos, varios casos, por ejemplo, de feminicidios, y resulta que simplemente era una injusticia doble, la de las pobres mujeres asesinadas y la de los chivos expiatorios que metían a la cárcel, ¿no? Así es. Yo también veo que sí fue en su momento un avance. Lo que sí pasó fue que se envició muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas no fueron complementarias con el propio sistema, porque en este sistema acusatorio ahora sí se hace necesario un abogado. Sin abogado no lo haces, ¿verdad? Entonces, si el sistema no tiene abogados de oficio preparados y que tengan pues suficiente tiempo, pues es difícil que alguien pueda librarla también, ¿no? Y luego, entonces, pero sí, estoy de acuerdo que evitó en cierta forma esas prácticas tan aberrantes, tan cavernarias, ¿no? De sacarle la confesión a alguien con una mera golpes o a todos los sofisticados que utilizaban el tehuacanazo, el, 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 el plástico, los toques y todas esas cosas que eran bien, todo el mundo sabía, ¿no? Que caían a la cárcel y lo iban a torturar de alguna manera, ¿no? Y algunos ya iban predispuestos a confesar de que sin modo, o sea, que no me Y a golpeen. veces de todos modos los torturaban porque se vuelven muy sádicos. Torturan por Exacto. placer. José, llevamos Ajá, 1 hora con 12 minutos. sí, A mí me gustaría hacerte mi última pregunta, ajá. pero creo que tiene que ver también con algo que acá en Cuatro Vientos queremos también que suceda siempre y en nuestros programas, porque estamos dedicados muy de lleno a veces a la crítica de lo que existe o de lo que existió, de lo que pasó, para darle algún contexto a lo que se está diciendo acá. Pero nos falta de repente también cerrar con un poco de ideas de qué se puede hacer. Y aquí pareciera ser que tenemos dos sopas, José. O sea, si tomamos de nueva cuenta el título de este programa, es finalmente estamos hablando de cómo es necesario, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el Poder Judicial en México y por qué continúa la impunidad en todo el país? Y partiendo de esas premisas, estas dos premisas, entonces pareciera ser que tenemos nada más de dos sopas. La primera es esperar que poco a poco las reformas y la cultura de los mexicanos y la cultura fundamentalmente de los jueces, del Poder Judicial, de los poderes oficiales y prácticos, se vayan transformando de tal forma de que posiblemente dentro de 50, 60 años tengamos ya un sistema de justicia que nos permita, y un Poder Judicial que nos permita pues disfrutar lo que disfrutan países, fundamentalmente los países nórdicos, ¿no? que son avanzada, y algunos de Oceanía, fundamentalmente Nueva Zelanda, que en este sentido pues están años luz de lo que está sucediendo en nuestro país. Y la segunda es tomar medidas más radicales y emprender no reformas, sino revoluciones completas en el aparato de los tres poderes que tenemos en nuestro país. Fundamentalmente, pues empezando con el Poder Judicial, para que entonces todos los demás poderes se pongan sus barbitas a remojar y la transformación de su cultura se haga de una manera muchísimo más rápida y expedita en beneficio de la justicia, en beneficio de todos los mexicanos. O tú ves una tercera vía.
Yo creo que hay intermedios, porque mientras no haya una voluntad, por ejemplo, en los estados, ¿no? En algunos lugares sí vemos voluntad de algunos funcionarios de alto nivel que están como por el DF, pero otros estados no. En esos estados en donde no haya esa posibilidad de voluntad que cambie rápidamente las cosas, le tenemos que apostar a la ciudadanía. Ahora el nuevo sistema de justicia también pone al juez en la opinión pública, ¿no? Eh, y yo he estado siguiendo el caso de esta mujer que sentenciaron acá en Tijuana. Hay un grupo que se organizó de la sociedad civil que está empujando para denunciar al juez, denunciar al Ministerio Público, etcétera, de tal forma de que pueda revertirse esta situación o pueda revisarse, incluso irse hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Yo creo que si no hay una forma ahorita radical, pero sí hay intermedios en donde podemos hacer valer las instancias que existan. Por ejemplo, a los jueces corruptos, llevarlos a la judicatura y empujar en la judicatura y No más que, que la presidenta de la judicatura es la misma bueno, presidenta de la pero me Suprema refiero a los Corte, estados. Yo sé los que estados. a nivel federal ahorita está difícil porque tendríamos también que cambiar al mismo fiscal, ¿verdad? Sí. Empujar para que se cambiara este fiscal, etcétera, ¿no? Pero en los estados, pues sí se pueden hacer estas cosas, o sea, empujar desde la ciudadanía. eh, eh, el mismo sistema judicial tiene una serie de instancias educativas, de fomentadoras de valores, de etcétera, y no se echa a andar. Hay cursos de la legalidad y todas esas cosas que se quedan ahí, nada más estancados, porque tampoco los que están ahí adentro saben cómo echarlos a andar. Yo creo que tiene que ser, si estamos en un movimiento que está transformándose, la ciudadanía ahora tiene que tomar un papel más activo. Desgraciadamente, pareciera como que cuando ya ganó López Obrador, la ciudadanía se quedó inactiva, esperando, ¿no? Ya no vemos que se mueva en todos los... bueno, antes veíamos movilizaciones por todos lados, ¿no? Ahora la movilización las hace la derecha en contra. Pero bueno, también los grupos que están apoyando esta transformación deberían de seguir empujando, pero para ir más allá, cambiando todos estos vicios que están ahí y que se pueden mejorar o Con el modificar. partido Morena totalmente cooptado o de una manera Ese es lo importante malo, cooptado pues, por el PRI, con el PAN y que, por que por se los grupos acabó un poco opositores, la o sea, están movilización, desplazaditos ahí. se Porque acabó un en la poco la Ciudad de México se movilización. está organizando la ciudadanía. Allá sí, Estaba allá oyendo en la sí. mañana para pedir la revocación de mandato a alcaldes donde votaron ellos Exacto. en castigo contra Morena, votaron por panistas, pero votaron por perfiles pésimos como la Lía Limón, ¿no? Esta Cuevas. Pero Acá en Baja California, desgraciadamente no ocurre eso, porque, por ejemplo, el alcalde de Tijuana hace lo que le da su gana, y, sí, por ejemplo, ¿no? Y igual no que hay aquí, el alcalde de quien la aquí. esté vigilando. Hay como que, bueno, ni siquiera la oposición, ni siquiera la oposición es capaz Nada, la de hacer oposición no nada. existe aquí. Pero aquí debería ser el propio partido del poder o los militantes del partido pues, O la gente. más críticos, ¿no? Y la gente, pues, la gente rebasara eso a ellos, Exacto. porque desgraciadamente yo siento que nos hemos quedado estancados, ¿no? Es decir, por el temor tal vez de muchos militantes del mismo Morena de que se utilicen los argumentos críticos en contra, La a favor de la polarización que oposición, decían. no lo Ujú, hacen. ujú. Y yo creo que sí, o sea, tiene que ser constantemente críticos, ¿verdad? Para cambiar las cosas, porque si no, pues entonces la percepción de la gente va a ser, no hubo tal cambio. Oye, Ajá. maestro, ¿por qué a los jueces que dictan sentencias a todas luces ilegales no se les sanciona? Pues, Mira, tú hablabas de la judicatura, pero, por ejemplo, el maestro Daniel Solorio dice, es que la sí, judicatura debe de desaparecer en los pues, estados, ¿no? Y él o dice que debe de debe, funcionar mejor, porque pues no existe otra instancia ahorita. y sí, ese es el problema, no debiera legislarse también al respecto. Fíjate, Sí, a mí me gustaría mucho poder llevar ante la justicia
ante los tribunales a un juez que haya actuado indebidamente, que haya, y además porque haya alevosía y ventaja, porque ellos conocen bien las leyes y lo hacen Sí, con claro, claro. ventaja, ¿no? Entonces, la otra vez escuché a un médico decir, si nosotros nos equivocamos, si hay negligencia médica, corremos el riesgo de ir a dar a prisión y que incluso se nos quite la Sí, la facultad de seguir licencia. ejerciendo, se nos Ajá. retire, ¿verdad? Nuestro título, no podemos seguir ejerciendo. Dice, pero un juez, si un juez se equivoca o comete una injusticia al dictar una sentencia, no hay ninguna Sí, sanción ninguna de sanción. ningún tipo, ¿no? Pues cuando menos deberíamos de comenzar con la sanción pública. Por lo Exhibirlo. menos, Pues eso, por lo menos Exhibirlo. pero es muy importante. Primero visualizarlos, conocerlos, estigmatizarlos y que la gente sepa que no tienen autoridad moral para dictar las Ajá, sentencias que están dictando. exacto. Yo sí coincido contigo en que es muy importante en que no por lo menos, sino por ahí hay que empezar de irlos exhibiendo, que la gente los conozca, irles quitando la aureola de honestidad, por Exacto, supuesto, ¿no? exacto. ¿Sí? Y digo, Verlos también, que es gente que puede, común y corriente, que puede pagarla también, ¿no? claro, pero también celebrar el hecho de que haya jueces que sean honestos, ¿verdad? Y Claro, por supuesto, reconocerlos, ¿verdad? promoverlos. Pero fundamentalmente los que son corruptos y que sabemos que están, como dice López Obrador, maiciados, a ellos Llevados. exhibirlos, ¿no? Y qué bueno que hay medios ahorita donde están exhibiendo a Norma Lucía Piña, ¿no? Que le están sacando a flote todos sus, sus digamos, alianzas que está haciendo con gente muy corrupta, ¿no? Y Oye, infiltrada por Isabel ajá. Miranda de Wallace, esta Sí, sí, señora, sí, la o que sea, ya se demostró, ya hubo testimonios directos de víctimas, nomás de que entraba personalmente a torturarlas, o a sí, ordenar que claro. fueran torturadas, ¿no? Sí, ojalá, pues, sirva mucho la presión y gente también como Ortiz, Mena, que está ahí, o sea, mi pariente, que también está dentro de la estructura del INE. ¿Es tu pariente o es tu tocayo? No, no, yo nomás digo, Nomás es tocayo de apellido. esto cae de mí, entonces en ¿no? los grises que estás mencionando, pues estás mencionando aquí como una opción tener más observatorios Sí, ciudadanos, se acabaron los seguir observatorios participando en la ciudadanos, ¿eh? política electoral, Mira, reflexionando sobre antes quiénes son había, los candidatos, quiénes son los partidos, hacer la denuncia pública a través de los medios de comunicación en donde se pueda exacto, hacer este tipo de denuncias. sí. Mira, en los años 90, a mí me tocó participar en muchas organizaciones civiles y no eran organizaciones civiles lucrativas, eran de buena fe, ¿no? Donde se formaron observatorios precisamente para la cuestión fue lo que dio la conformación del INE y de el Instituto de Transparencia, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, esas instituciones se corrompieron, como sabemos, ¿no? Pero sí había ese ímpetu de estar observando y denunciando, observando y denunciando, ahora yo creo que se ha acabado esa cuestión, ¿no? Sí, Yo ya no es veo precisamente lo que te iba ciudadanos. a comentar, mi estimado José. Ajá, Y desafortunadamente, las buenas organizaciones civiles, las mismas contralorías, como por ejemplo ahorita existe una sí, muy importante en Mexicali, ¿no? Que está ajá, checando el tema de lo de Constellation Brands ajá, y la no privatización del agua, La que Contraloría afortunadamente Ciudadana del Agua. está sí, creciendo sí, en sí, otros sí, estados de la República. Desafortunadamente, las prácticas de corrupción terminan imponiéndose en en sí. estos organismos. No generalizo, No, porque no, sí, estoy sí, hay viendo muchas, muchas. organizaciones independientes de ciudadanos Ajá, muy honorables, sí, muy honestas, y que pues a mí a veces se me hace injusto que se Las que generalice, ¿no? acompañan, por ejemplo, exacto, madres buscadoras, exacto. ¿no? Que traen sus hijos desaparecidos. Pero sí debemos entonces, bajo este concepto, debemos entonces de considerar que entonces la transformación hacia ese mundo mejor, ¿sí? Y aquí me lleno de esperanza, al final de cuentas, que pudiera suceder, sí nos va a llevar muchísimo tiempo todavía, Sí, 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 claro. muchísimo tiempo. Sí, es un proceso muy largo. Mira, sobre todo las transformaciones de carácter cultural
a un país le lleva mucho tiempo. O sea, porque estás atacando los valores, las prácticas, todo, las costumbres, Y tenemos y esos cuando se factores arraiga eso ya está prácticos muy que difícil. tienen mucho dinero Sí. y que son capaces de hacer lo que están haciendo en este momento aquí en el país. O sea, eso también hay que tomarlo en consideración. Y para eso se requieren ejemplos. Ejemplos en donde las instituciones que son honestas deben de tomar no uno o dos o tres casos emblemáticos, sino debemos de estar comenzando a atacarlos de manera constante y luchar con, por ejemplo, con lo que está sucediendo con jueces como el que estamos viendo de lo de Lozoya, lo que acabo de decir. Ajá. ¿Sí? Entonces, O el de Palomino. para Que eso la acaba de necesitamos ver. entonces seleccionar a los mejores candidatos, ¿sí? Aun cuando los postule la oposición, fíjate lo que estoy Sí. atreviendo a decir, ¿sí? Porque yo de buena fe e ingenuo que soy, quiero Ajá. pensar que pudieran existir dentro de los partidos. No estoy hablando de las cúpulas, porque las cúpulas ahí la verdad es muy difícil encontrar este Sí, sí, tipo de sí, sí. personajes, pero yo creo que tú has encontrado por ahí algún priista muy digno, muy honesto, muy respetable, Sí, 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 manitos por hay. ahí, pero no están como candidatos. Así como. pero hay que, o sea, pero si la opción, mi estimado José, es irnos por la vía larga, por el camino largo, entonces los ciudadanos debemos de tomar en conciencia y obviamente la gente que participa en los partidos políticos, ¿sí? De luchar también al interior de los partidos políticos para que esos personajes que están ahí dentro de la oposición, de los partidos de oposición, de la actual oposición, porque hay que recordar que también Ajá. la izquierda en su momento fue oposición. Sí, claro, Y claro. no podíamos tampoco generalizar que todos eran malos, ¿no? No, No, Todos depende no, los no. O partidos, de buenos, la o buenos. ideología, los Ajá. principios, el programa, Sí, las claro, propuestas. claro. Y ahorita todos ellos, PRI, PAN, PRD, traen el mismo programa, las mismas propuestas, la misma ideología neoliberal que ya está haciéndose pedazos en el mundo y ellos la están queriendo apuntalar todavía. Entonces, si sabemos que pudiéramos encontrar esas aves raris, ¿sí? El garbanzo de libra. En su formación cultural, Sí. ¿sí? Bueno, entonces que esos se impulsen. Y si llegan al Poder Legislativo, si llegan a una alcaldía, si llegan a una regiduría, a una gubernatura, y están haciendo bien las cosas, ¿sí? Que no fomenten más la corrupción y la impunidad, pues caray, son bienvenidos, para mí serían bienvenidos. ¿Por No, qué? claro, claro. Porque ese es el camino que estamos tomando en este momento, o lo que tú Porque estás sugiriendo que se tome. Y eso, y sí, está mira, bien. porque muchas veces romantizamos las cosas o idealizamos y Ujú. vemos que también dentro del partido de gobierno hay, pues ahí está el Por Monreal. favor, Y si Lili Telles por salió del favor, partido del ¿Eh? gobierno, por favor. O, fue o, Morena quien impulsó a Lili Telles. o nuestra gobernadora en este momento, ¿no? ¿Por qué Sí, siglas llegó? ¿Por qué partido llegó? pues, ¿Y cuáles son realmente sus intenciones? ¿Cuáles son sus sí, sí, actitudes? sí, Y sí. los del grupo que llega con ella al gobierno, o sea, o sea, a eso me refiero. Sí. Entonces, Sí, sí, pues es son gente muchas largo, veces que no tiene pero ideología. todo depende finalmente de los ciudadanos. Si los ciudadanos no Sí, cambiamos en nuestra cultura de que mi formación es a través de congruencias, de actuar con filosofía, de tomarme la vida con la naturaleza, con el respeto, o sea, todo lo que te hace un buen ciudadano, pues caray, entonces, bueno, el camino es largo. Yo creo que el camino, este camino largo, pero que es el más seguro, el que puede permitir avances más sólidos, consistentes, con menos posibilidad de que le den reversa, ese es de la participación ciudadana. sí, 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 yo Y es también estoy donde nos convencido. han mantenido limitados. Nos han limitado a que vayamos a votar el día de las elecciones por los candidatos que los partidos ponen, sin darnos más opción de que nosotros pongamos. Abrieron una ventanita para las candidaturas independientes que los mandaban con las manos amarradas, ¿verdad? Y los pies también de tobillos amarrados a correr la carrera, ¿verdad? La competencia. Y luego nos metían también cachirules ahí como independientes, ¿verdad? Claro. Pero también porque no participamos. Entonces, por ejemplo, la ley de participación ciudadana que permite la consulta públicas, la consulta popular,
metió un montón de temas que no podían ser llevados a consulta popular. ¿Cuál es el electoral? Ahora resulta que nomás los legisladores pueden decidir en materia electoral, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahí levantaron un movimiento para que los ciudadanos podamos decidir qué tipo de leyes electorales queremos para nuestro régimen político. Y creo que ahí vamos lentamente, pero vamos avanzando. Yo no soy tan optimista como López Obrador cuando dice que ya se dio la revolución de las conciencias. No, yo tampoco. Pero sí creo que ya se dio un avance importante en relación con lo que había antes, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues ya se logró meter en varias constituciones locales también, por ejemplo, el referéndum, la consulta de referéndum. Y hacer ese ejercicio de referéndum, llevarlo a todos los niveles, hacer que también los diputados se sometan al referéndum ciudadano, ¿no? Yo concuerdo con López Obrador en el sentido de que sí vivimos una democracia ficticia, ¿no? No una verdadera democracia, porque una verdadera democracia nos hubiera llevado a hacer uso de todos esos instrumentos que se estaban aprobando, las consultas, los referéndums, etcétera. Y él lo ha intentado. ¿Sí? No ha funcionado, desgraciadamente, todavía, porque yo no tampoco creo que ya hemos logrado que toda la ciudadanía tenga una conciencia social ya más avanzada. No lo creo todavía. Hay sectores que todavía no entienden lo que está pasando en el país, ¿verdad? Pero por ahí se tiene que trabajar. Es decir, volver otra vez a movilizar a la gente. Es decir, el mismo Moreno debería ser un partido movimiento, pues, que mueva a las masas, que mueva a los sectores con los cuales se apoyó, a los sindicatos, a todos esos sectores pues, que fueron siempre, pues, reprimidos, no fueron favorecidos durante todo pues, órale, hay que empujarlos, ¿no? Si no hacen eso, se convierte en un partido nomás electorero, ¿verdad? Donde la ciudadanía no participa más que ir a votar. Y no es Y en esa donde de democracia. nueva cuenta se replican los Exacto. índices elevados de corrupción, Esa no es la de democracia, ¿no? Es impunidad. Sí. Inclusive yo no he visto Ujú. todavía que hagan consultas en los estados. Sí. O sea, deberíamos estar haciendo constantemente consultas y ahí sí, para que vean, tal vez los gringos nos llevan en eso, ¿no? Los gringos en cada elección meten 2, 3 consultas. Y muchos países latinoamericanos también lo hacen así. Ajá, entonces, Hasta con aquí, eso se ¿no? van avanzando algunas cosas o se retroceden también, ¿eh? Porque la ciudadanía también, en un momento dado también puede ser manipulada, ¿verdad? Pero es preferible eso a que todo el tiempo se esté decidiendo de arriba, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Claro porque el que sí. sistema electoral de Estados Unidos también es arcaico, ¿eh? Es algo, Claro, sí, o algo sea, total, es de lo una más cosa también de obsoleto que vergüenza. hay, ¿no? La Porque forma hay en cómo se nomás eligen, a hay veces una minoría es la que legisladores, mantiene sus todo el congresistas poder. y sus Sí, pero presidentes son te terribles, salva lo de la los consulta. gobernadores, pero Sí, eso es un las avance. Te salva prácticas, lo de las la consulta, es un herramientas, eso avance sí, importante. sí Yo funcionan creo que por más. ahí debíamos de Ah, impulsar, y fue la oposición la que se negó a que las exacto. consultas fueran vinculadas al proceso electoral, y luego Ajá. después se niegan a que se hagan consultas porque dicen, uy, salen carísimas. No, pues si no hubieran salido caras si Pues si se... la quieren hacer como si fuera una elección, así, pues está Sí, canijo, así ¿no? es. Y con Entonces, todo, sí, no, pues se no. puede hacer mucho más sencillo, como Claro, todas las propuestas que están negándole ahorita, que es otro tema, la ley B, pero de la reforma electoral, pero que es para hacer sí, también más claro. barato el proceso Y yo electoral. creo que por ahí se le tiene que apostar y el nuevo gobierno tiene que impulsar mucho más Yo esto, también pues, creo eso, para maestro. que en cada cosa que hay obstáculos hay que hacer una consulta y ver qué responde la ciudadanía, ¿no? Sí, ¿Ah? Porque pues es la única forma de ir avanzando en Ujú. términos Sí, claro. democráticos, pues. Y ampliar y exigir el tema de la participación ciudadana en materias de revocación de mandato. Exacto, Que esa es exacto. también una forma Se en ha cómo quedado podemos también, está acabar quedando. de raíz con la corrupción incipiente o Ajá. ya totalmente declarada. y si nos Imagínate, equivocamos en elegir a un candidato, pues podemos corregir los mismos ciudadanos, ¿verdad? imagínate si en Claro, California tuviéramos en este momento la posibilidad de revocar a nuestros senadores. ajá. Imagínate.
Usted no estaría ahí. Correríamos a 2, 3 Bolívar no ahí. estaría ahí, definitivamente. Ni tampoco la otra senadora que tenemos allá, que es por Mexicali. Sí, que no representa ya a señora nadie. León, efectivamente. Nadie ya representa traicionó ya. el voto porque se le dio para llegar, traicionó Ajá. la corriente política. O Ya. que tenemos Sí, estos pues. papanatas de presidentes municipales también, ¿no? O sea, Sí, ya sí, sí. no estarían ahí. Aquí tenemos un Sí, presidente municipal que si transita 5 o 6 cuadras en esta pequeña ciudad de Ensenada, lo hace en una limusina cargada, seguido de una de un corte de séquito guaruras. de guaruras. Un séquito. No, pues eso Algo ya. que no vemos. Fuimos al principio del gobierno de López Obrador, Ajá. nosotros en esas fechas fuimos a Ciudad Juárez, y el compañero o el amigo de Juárez que nos iba dando un tour ahí por la ciudad, nos señala un edificio y nos dice, miren, en ese edificio en este momento, ahí está el presidente. Ah, sí, ahí está el presidente. Sí, dice, viene a una reunión aquí con los juarenses y está reunida con un sector empresarial y otros, y ahí va a dar una conferencia de prensa también. Oye, pudimos transitar por las calles como si no estuviera nadie. Cuando estaba, por ejemplo, Calderón, no, hombre, hacían un cerco de policías como de 1 kilómetro de diámetro, Sí, conferencia, exacto. como Por el miedo que les tenía todos. y el Estado Mayor Presidencial que te golpeaba nomás porque pasabas por ahí. Entonces, así anda aquí el alcalde de Ensenada pavoneándose. Ay, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia. Pero Dices, también ahí, esto no va con la austeridad republicana que pregona el presidente, ¿no? pero pues ahí también la ciudadanía pues, tiene que movilizarse para denunciarlo al tipo, ¿no? ¿Verdad? Movilizarse y sacar mejores candidatos. Pues Así. muchas José, gracias, maestro. terminamos. Pues al contrario, ahí estamos nuevamente Otra para vez buen tema. este tema, pues da mucho que decir, ¿verdad? Y no se agota en un solo tema, porque hay muchas cosas que hay que buscarle y que podemos seguir analizando, pero pues un comienzo. ¿Verdad? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, amigos de Al Cuatro, contrario. por estar en la primera emisión en vivo que estamos haciendo el día de hoy. En un momentito más arrancamos el programa a las 11 de la mañana, tiempo de Baja California, escasos 15 minutos. 13, 15 minutos. Regresamos de nueva cuenta con ustedes para irnos hasta la Ciudad de México con Jesús Sosa Castro, desde la izquierda. Ese programa. Okay. Un ratito más. Gracias, amigos. Un abrazo Gracias a hasta Mexicali, a ti, maestro, y a todos los cachanillos. Igualmente.